Hola, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Arte Femenino. Yo soy Sofía y hoy quiero platicarte de un tema que me parece interminable, que podríamos platicar de esto por horas, pero hoy vamos a hablar particularmente de la mujer en la mitología, específicamente sobre la voz y el poder, porque hoy lo voy a hacer apoyada específicamente en el libro Mujeres y Poder de Mary Beard, que te recomiendo muchísimo. En este episodio quizá no vamos a hablar mucho directamente del arte, de alguna obra en específico o en un movimiento artístico, pero me interesa hacer de este espacio un lugar para hablar de historia con perspectiva de género. Y bueno, es que la historia del arte no deja de ser historia. Así que dime si es algo que te gustaría o no. Pero entonces, hoy vengo a compartirte más que nada lo que dice Mary Beard en su libro. Este libro abre con lo que la autora llama el primer ejemplo documentado de un hombre diciéndole a una mujer que se calle. Al comienzo de la Odisea de Homero, cuando Ulises estaba por regresar a casa después de la guerra de Troya, su esposa Penélope lo esperaba con el hijo de ambos, Telemaco. Entonces un día Penélope baja de su cuarto y se encuentra fuera de su palacio a un Aedo, que es un músico de la época que cantaba las historias de héroes y tanta cosa, tal como un trovador o un bardo. Este Aedo estaba cantando sobre tragedias que sufren los griegos en sus viajes de regreso a casa. A Penélope este tema no le gustaba, por lo que le pidió que se echara algo más alegre. Pero su hijo la interrumpe para decir, abro comillas, Madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo el mío. Mío es el gobierno de la casa. O sea, le dijo, ya siéntese señora. Y aquí Mary Beard dice algo muy importante. Estas palabras elegidas para pronunciarse por este personaje son sumamente significativas, porque cuando él dice que el relato está al cuidado de los hombres, el término que utiliza en griego es mitos, que no es el mismo al que nos referimos actualmente cuando hablamos de los mitos, sino en el griego homérico el significado alude al discurso público acreditado. Y antes de hacer conclusiones o un análisis, te voy a compartir más ejemplos de la misma Mary Beard que incluye en el libro, pero hay que tenerlo en cuenta. En la Metamorfosis de Ovidio, Júpiter o Zeus, que le es infiel serialmente a su esposa, convierte a Io, una de sus amantes, en vaca, para que ella solo pudiera mugir y que no pudiera hablar, y entonces no le confesara a su esposa Juno o Hera de su infidelidad. Eco es una ninfa que amaba su propia voz y que tenía, según la historia, la capacidad de pronunciar las palabras más hermosas jamás dichas. Ella ayudaba a Zeus a distraer a Hera para que él cortejara a otras ninfas. Cuando Hera descubrió esto, castiga a Eco quitándole su capacidad de hablar por sí misma. Solamente podía repetir la última palabra que decía la persona con la que mantuviera cualquier conversación. Además, la pobre se enamora de Narciso, que estaba enamorado de sí mismo, y la rechaza. Pero eso es otra historia. En otro relato de la Metamorfosis encontramos la violación de una joven princesa llamada Filomena, a la que su agresor, para evitar cualquier denuncia, sencillamente le corta la lengua. Ahora, en contraste, o más bien en complemento, tenemos relatos de la vida real en esta línea temporal, en la que estas historias, estos mitos se escribieron, se contaban y se compartían. Un antólogo romano del siglo I después de Cristo solo pudo recopilar 3 ejemplos de lo que llamó mujeres cuya condición natural no consiguió callarlas en el foro. Te cuento 2. La primera es una mujer llamada Mesía, que se defendió a sí misma exitosamente en los tribunales y que la gente llamaba la andrógina, por su considerada, abro comillas, auténtica naturaleza masculina tras su apariencia de mujer. Cierro comillas. La segunda es Afrania, que también iniciaba demandas judiciales y que las defendía personalmente, pero que según el texto, todo el mundo estaba harto de sus ladridos o gruñidos. Y sabemos que murió en el año 48 a.C. porque, según las palabras del autor, abro comillas, con semejantes bichos es más importante documentar su muerte que su nacimiento. Cierro comillas. Y entonces nos damos cuenta del punto principal que Bird señala en su libro. La voz pública ha sido histórica y simbólicamente un espacio negado a las mujeres. Entonces, esta supuesta falta de voz femenina no es solo una más de las privaciones generales de las mujeres en el mundo clásico occidental, porque además no podían votar ni tener independencia legal o económica, sino que el discurso público y por lo tanto la participación política
No eran simplemente actividades en las que las mujeres no podían participar, sino que eran prácticas y habilidades que definían la masculinidad. Es por esto que la mujer que por alguna razón hablara en público no era, por definición, una mujer. Por eso Mesia fue negada de su feminidad y llamada la andrógina, y Afrania era más un animal que una persona. Normalmente cuando pensamos en las y los personajes en la mitología, hablamos de varias figuras importantes, de diosas o villanas, de personajes que representan mensajes o figuras con cargas morales, fuerzas de la naturaleza inmortales y que tienen a su control y responsabilidad algún atributo de nuestra existencia humana. En pocas palabras, tienen poder. Pero, al mismo tiempo, muchas de estas mujeres fueron conceptualizadas y fueron narradas para reforzar roles tradicionales. Y lo más importante es que estos mitos no se quedan en el pasado. Esta figura de la mujer que debe ser castigada o que tiene que ser censurada por hablar sigue presente en el cine, en la literatura y en la política. Este último punto es en el que se enfoca el libro. Pensemos en cómo se trata a las mujeres con voz pública. Se les critica más por su tono o por su apariencia que por sus ideas. Tal como dice la autora, si analizamos los insultos y las amenazas que reciben las mujeres en puestos de poder o de autoridad, ya sean políticas, celebridades o simplemente mujeres en el Internet, nos damos cuenta de que encajan perfecto con estos viejos patrones que mencionamos. Cuando las mujeres nos encontramos en territorios tradicionalmente masculinos, Mary Beard dice, abro comillas, poco importa el enfoque que uno adapte, porque si se adentra en territorio tradicionalmente masculino, el ataque llega indefectiblemente y lo que lo provoca no es lo que se dice, sino el simple hecho de decirlo. Cierro comillas. Y entonces, algo interesante que se plantea en el libro es cómo, en la actualidad, las experiencias profesionales femeninas están condicionadas por expectativas consideradas masculinas. Ella menciona, por ejemplo, que hay muchas mujeres en el contexto político a quienes se les ha aconsejado reeducar su voz para darle un tono más grave y, por lo tanto, más serio y formal. En el mismo caso de la política, se espera que las ministras, diputadas, gobernadoras o presidentas vistan de traje, pero que no sea muy colorido, que usen tacones, pero que no sean muy altos, que no le den mucha importancia a su peinado, pero no puedes llevar el cabello largo, suelto o con chinos. Y entonces, para que te tomen en serio en una primera entrevista de trabajo o en tu espacio de oficina, nos ponemos el uniforme de mujer en el mundo laboral, una camisa de vestir y pantalones. Y funciona. La masculinización, que no es necesariamente solo el hecho de ponerte pantalones, ha sido una herramienta y un requisito de manera personal para sentirte con más autoridad y para muchos espacios laborales para medir la formalidad y la profesionalidad. Pero innegablemente estas técnicas contribuyen a que las mujeres nos sintamos excluidas. En palabras de Mary Beard, imitadora de papeles retóricos que no percibimos como propios. Creo que cuando hablamos de mitología, de estas construcciones de narrativas y de personajes que siguen permeando en la actualidad y en nuevas historias, es necesario identificar la carga que lleva el seguir contando esas historias sin cuestionarlas. No digo que tendríamos que necesariamente borrar las figuras femeninas de estos relatos que son detrimentes para las mujeres, pero sí hay mucho en el pasado que moldea nuestro presente. Y entonces, en vez de quedarnos con estas lecciones que crean diferencias entre hombres y mujeres, como si habláramos lenguajes completamente distintos o fuéramos de diferentes planetas, habría que entender los orígenes de la autoridad hablada, de lo que la compone y cómo la escuchamos. En vez de impulsar a las mujeres a reeducar la voz para adquirir un tono profundo, ronco y totalmente artificial, deberíamos analizar las fallas y las fracturas que subyacen en el discurso masculino dominante. Muchas gracias por escuchar este episodio, espero te haya gustado mucho, cuéntame qué te pareció y no olvides compartir. Nos escuchamos pronto.